Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos en todo el mundo, y mi deseo es de que ustedes estén viviendo una vida en paz y una vida próspera en el Señor. Si tu hermano lo ves que no tiene una manera muy próspera para poder vivir y le faltan cosas, tú que tienes, ayúdale, amado hermano, porque ese es el pueblo del Señor. El Señor nos mandó a vivir en unidad. El Señor nos mandó a vivir una vida en confraternidad y una vida fiel con el Señor. Muy bien, hay mandamientos o hay mandamientos dentro del pueblo del Señor que nosotros debemos vivir no como los otros pueblos, sino como pueblo del Señor. Por eso hay restricciones y la gente que vive estas maldiciones provocando al Señor vive mal. Dice Deuteronomio capítulo 27, el verso 11 dice que cuando nosotros hayamos pasado, dice el Jordán es cuando nosotros vayamos a conquistar la tierra prometida, porque mientras estamos en Cristo, estamos conquistando esta tierra, esta carne que tenemos, esta carne es putrefacta, le encanta el pecado, le encanta la cochinada, le encanta el cuento, el chisme, le encanta el adulterio, la fornicación. Hay muchos que dicen, yo no me gusta el adulterio. Sí te gusta el adulterio, lo que pasa es que no lo manifiesta, pero por la palabra del Señor es corregido y no lo podemos practicar. Hay muchos que dicen, yo no fornico, pero sí fornicas en tu pensamiento. Y la palabra del Señor dice que ni aún en el pensamiento se puede andar pensando. Por eso hay que organizar nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros hayamos cruzado el Jordán, hayamos aceptado a Cristo y vayamos caminando para conquistar la tierra prometida, para refrenar nuestra vida de los deseos del mundo y no practicarlo y no traerlo, entonces vamos ganando cada día terrenos y vamos matando demonios. Por eso el Señor dice, Deuteronomio capítulo 27, escucha pueblo del Señor, capítulo 27, el verso 15, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación es a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Hay muchos que practican maldad, hay muchos que hacen tonterías, triquiñuelas, no le pagan el salario al trabajador, un montón de cosas, muchas maldades. Y hay muchos en la familia que dicen, amén, amén, estás en lo correcto. Toda esa familia recibirá una maldición. Toda esa familia recibirá una maldición. ¿Y tú? ¿Y tú qué lo estás haciendo? Quizás no lo veas ahorita, en tus hijos pagarás. A los años que vienen, ahí verás el horror que vendrá sobre tu casa, sobre tu familia, si tú practicas esto. Dice otro, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Deshonra a tu padre y a tu madre y vas a ver lo que te viene. No vendrás la maldición ahorita, la verás en los años que vienen, en la vejez. Ahí, en enfermedades, tullidos, sin prosperidad, ahí vas a ver lo que el Señor te va a mandar por andar deshonrando a tu padre y a tu madre. No deshonres a tu padre y a tu madre, no la deshonres aquí en la tierra. En otras palabras también, no deshonres a tu Padre Celestial que te da la vida y no deshonres a la iglesia. Hay muchos que deshonran en la iglesia aquí en la tierra. Hablan de la iglesia, hablan de los hermanos. Al hablar de un hermano estás hablando de la iglesia, tu madre que te dio alimento a su tiempo. Por eso sabes las palabras ahora que sabes, porque estuviste en el seno de tu madre y te dio de mamar, te dio de lactar, te dio leche, la pura leche, que hasta ahorita te recuerdas estas palabras, que hasta este momento las tienes en tu seno y te retraes para no poder pecar. Y hablas de tu madre, hablas de tu hermano, en otras palabras, de tu hermana. Por eso estás enfermo, por eso te han sacado algunos órganos y ya te van a sacar a los otros que siguen hablando, ya les viene también esta desgracia. Esto es delicado, hermano.
el estar en la iglesia, esto es delicado. ¿Tú crees que es fácil abrir la lengua y hablar de alguien? Estás hablando del Señor, porque tú no moriste en la cruz. Escucha bien, tú no moriste en la cruz para que hables de un hermano, de una hermana, o de la familia de un hermano, de los niños, de los hijos de los hermanos. Tú no moriste en la cruz, te estás metiendo en un grave problema, y si has hablado, retráete y pídele perdón al Señor para que no te vengan desgracias. Pero sea lo que sea, te va a venir, pero con más misericordia. Dice el Señor: maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Eres un maldito y eres una maldita de parte del Señor, no de parte de nosotros, de parte del Señor. Eres un maldito y una maldita porque deshonras a tu padre y a tu madre, a la iglesia, al Padre Celestial, a tu madre física, y a tu padre físico, porque hablas de tu madre. Después que tu madre ha orado por ti, te ha ayudado, tu padre te ha ayudado, lo deshonras aquí en la tierra. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? No vas a escapar. No vas a escapar. Y yo te lo digo con seguridad, porque esta palabra lo dice. Y si lo dice, esto es la boca del Eterno. Así que ya te has ganado una maldición. Espera nomás lo que te vendrá. Dice el 17: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Hay hermanos que son tan desgraciados, hermanos evangélicos, cristianos, son tan desgraciados y de parte del Señor son malditos, que cogen y reducen el límite de su vecino. Se meten 1 metro más adentro, o se meten 20 centímetros más adentro, y dicen: esto es lo que me corresponde, y pelean con tan seguridad que el nombre del Señor es blasfemado. Por eso dice: hay una maldición. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: amén. Y hay tontos, hay estúpidos que dicen: amén, amén, porque no saben la palabra, porque no saben ciencia, porque no saben conocimiento. Dicen amén, y al otro lo siguen haciendo pecar, y el Señor lo va a castigar al que redujere el límite, y a ti también te va a castigar, porque eres cómplice y compadre y comadre, porque dices amén. Ahora, espiritualmente, ¿cómo reduces el límite de tu prójimo? Cuando un hermano sabe cantar bien, tú no le das el paso para que cante a ese hermano o a esa hermana. Le das a tu compadre, a tu comadre en la iglesia para que cante, para que alabe al Señor o para que predique. Y el otro hermano que tiene mejor palabra, no le das opción, no le das chance para que predique. Entonces le estás reduciendo el límite a tu hermano. Te le estás cogiendo tierra, te le estás cogiendo la palabra del Señor. Por eso eres un maldito de parte del Señor. La palabra lo dice. Y tú dices: ese predicador o ese pastor es grosero. Yo no soy grosero. Es el Señor que te dice que eres un maldito porque tú reduces el límite, porque tú tienes en la iglesia compadres y comadres, y ya vas a ver lo que te va a pasar el Señor. Porque la palabra del Señor es puro garrote. La palabra del Señor es puro látigo, es puro castigo. Aquí no vengas a decir que la palabra es puro amor, amor, amor. Claro, la palabra es amor cuando andas correcto, cuando no reduces el límite de tu hermano, cuando no hablas de tu madre, cuando no haces escultura, cuando honras al Señor. Ahí es amor. Pero como andas torcido, eres un maldito. Y lo repito siempre: eres un maldito y un desgraciado si no sirves al Señor bien. Estas son las palabras gruesas del Señor. Escucha bien, pueblo del Señor. Estas son las palabras gruesas del Señor. Y tú dirás: por eso no me gusta ese evangelio de ese hermano que habla la palabra del Señor. Está en la página 27, está en la página 165. Rómpela, ahí está Deuteronomio capítulo 27. Rómpela y no vas a ver más nunca en la Biblia, pero lo pagarás, grandemente lo pagarás, porque estas palabras son para que te amoderes, nos amoderemos y no practiquemos nada de estas cosas que están escritas aquí de maldición. Ahí podrás entrar al reino de los cielos, pero no te enjuagues la boca, no te enjuagues la boca con la palabra del Señor, orando al Señor, alabando al Señor y reduciendo el límite a tu prójimo.
odiando a tu madre, a tu padre, a tu sobrino, a tu hermano, sea en la carne o en el espíritu, lo vas a pagar muy caro, conforme dice la palabra del Señor. Tú también que dices amén y apruebas, también tú pagarás y tú también caerás. Dice el 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Si ve, hay pueblo que no conoce al Señor, no conoce la ciencia del Señor. Dirá alguna hermana, un hermano que no sabe lo que es ciencia del Señor. La ciencia del Señor es el conocimiento. Cuando tú lees, tú sabes. Cuando tú lees, tú ya no eres ignorante, amado hermano. Eso se llama ciencia del Señor. Eso es conocimiento del Señor. Por eso, si tú pervirtieres el derecho al extranjero, no se le da lo que es al extranjero, no se le da lo que le pertenece al huérfano, no se le da lo que le pertenece a la viuda, y dirá el pueblo pervertido también, idólatra, majadero, dirá amén, amén, amén. Ignorante, tú también vas a caer por decir amén. Ahora, te voy a explicar cuál es el extranjero, cuál es el huérfano y cuál es la viuda. El extranjero es la iglesia, por eso somos menesterosos, extranjeros aquí en esta tierra. Nosotros somos extranjeros. Por eso esto es un juego de palabras que tienes que entender, que si tú haces daño al extranjero, a tu hermano que es extranjero aquí en esta tierra, si pervirtieres el derecho, si no le das el derecho a él, vas a pagarlo muy caro. Dice al huérfano. ¿Cuál es el huérfano? La iglesia del Señor. Dirá, no, la iglesia del Señor no es huérfana. Somos huérfanos porque somos extranjeros. Y el extranjero, en cualquier lado donde va, es huérfano. Porque no tiene papá, mamá, ni amigos, ni nada. Y si tú le quitas el derecho o no le pagas cualquier cosa, el Señor está encima con un palo para darte, con un garrote que se llama enfermedades, para darte y disciplinarte. Y le permitieres el derecho a la viuda. ¿Cuál es la viuda? La iglesia. La iglesia es la viuda. Si no sabes entender. Porque el Señor dice, yo soy padre de huérfanos y defensor de viuda. Su viuda es de Él. Él defiende a su viuda. Él defiende a su pobre. Él defiende a su huérfano. Es que hay que entender la palabra del Señor y por ignorante te vas a perder. Por ignorante de no leer la palabra del Señor te va a caer un castigo enorme. Por eso estas palabras yo las predico porque el Señor me manda a que hable estas palabras para que no cometas esto. Y vas a ver que si tú cumples esto, no defraudas el derecho al afligido, a la viuda, al extranjero, al huérfano, vas a ver que te va bien. Y todos aquellos que defraudan, que hablan mal de un hermano, de otro hermano y de otro hermano y de otra hermana, les va mal. ¿Sí? Tienen charras en su cuerpo. Ya vimos, se les cae la piel por tantas enfermedades o ya te han diagnosticado muchas enfermedades. Se te va a caer. ¿A cuántos hermanos tienen un montón de enfermedades encima por mover la lengua? Contra el hermano que es extranjero, contra la hermana que es viuda, contra la hermana que es huérfana. Somos todos extranjeros, somos todos huérfanos, somos todos viudas. Esto es un juego de palabras, es lo mismo y no entiendes tú, no entiendes porque el Señor te ha tapado, te ha bloqueado la mente. Estos son los mandamientos del Señor. Te estoy hablando la Biblia de abajo y también te estoy leyendo la Biblia que está encima. Dice la palabra del Señor, el 27-20 de Deuteronomio, maldito, otra vez dice, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, irá todo el pueblo, amén. Si ves que hay pueblo ignorante dentro de la iglesia, ¿y cuál es el culpable? Los pastores, los líderes, los ancianos, los ministros que están frente de la iglesia, ignorantes, son ignorantes, incapacitados. Por eso el pueblo muere por falta de conocimiento y hace el pueblo pecado por falta de conocimiento porque tú también eres falto de conocimiento y va a caer el que le falta conocimiento y el que no tiene conocimiento, ambos van a caer. ¿Cuánta aberración se hace dentro de la iglesia? Porque esta palabra fue para el pueblo de Israel y ahora esta palabra es para el pueblo espiritual Israel.
nosotros somos el pueblo Israel espiritual. Y nos cae esta misma palabra para entrar al reino de los cielos. Hay hombres que se le murieron su mujer y quedaron con 2, 3 hijos y se volvieron a casar. Dice el Señor en su palabra que si un hijo se acostare con esa mujer, la mujer de su padre, que no es su madre, dice que le vendrá una maldición. ¿Qué es maldición? Siempre repito en muchas de mis predicaciones, maldición es mal-dición, decir. Quiere decir que decir mal. En otras palabras, hablar mal. Hablar mal de una persona es maldecirle a la persona. Y tú dices, no, esa palabra es muy delicada. Yo nunca le maldigo a esa persona. Le estás maldiciendo porque estás hablando mal. Aprende. El conocimiento es bueno. La ciencia del Señor es buena. Cuando tú hablas mal de un hermano y de una hermana, tú mismo te estás hiriendo. Hiriendo a tus hijos. Hiriendo a tus nietos y a los hijos de los nietos. Hasta la 4ª generación. Tú mismo estás sembrando maldición porque tú estás hablando mal. Maldecir es hablar mal del hermano. Hablar mal de la iglesia. Cuando tú hablas mal de un hermano, del pastor, del ministro, estás hablando mal de Dios. En otras palabras, estás maldiciendo a Dios. Para aclararte el asunto más. Tú dices, no, yo tengo miedo a maldecir a Dios. Lo has maldecido ni sé cuántas veces porque has hablado mal de tu hermano, de tu hermana. Es facilito. ¿Y tú crees que vas a entrar al reino de los cielos? Estás podrido. Tú estás podrido desde en vida. Tu lengua, tu boca la tienes podrida, llena de maldición. Así dice el Señor. Y los brutos en la iglesia, los insensatos que no tienen conocimiento, dicen amén. También ellos recibirán, por decir ese amén, recibirán su castigo en ellos, en su casa, en sus hijos, en sus generaciones, por andar diciéndole, sí, está bien lo que tú estás haciendo. Por eso el Señor tiene prohibido aún los hijos que se casen, tus hijos que sirven al Señor, tiene prohibido que se casen con las mujeres que no conocen al Señor, con las mujeres del mundo. Es prohibido andar yendo a matrimonio de los hijos que se casan mal, es prohibido, pero la iglesia del Señor no aprende y va y se van a hacer presencia a donde los hijos se casan con mujeres extranjeras. El pueblo es ignorante, el pueblo es ignorante. ¿Cuándo aprenderá el pueblo del Señor? Por eso el pueblo del Señor sufre calamidades, sufre dolencias, sufre bajones espirituales, porque lo tienen en la casa toda la idolatría, toda la desobediencia la tienen en la casa. Ahora, dice la palabra del Señor, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia y dirá todo el pueblo amén. Imagínate, antes los hombres se ayuntaban con bestias, tenían relaciones sexuales con bestias, y eso era una maldición para el pueblo del Señor quien practicaba. Le podían venir enfermedades y también tenía que ser muerto por estas prácticas. Ahora te lo voy a decir espiritualmente. Otra vez te leo. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Ahora te lo digo así. Tú que eres un siervo del Señor, tú que eres un guiador de la palabra del Señor, tú eres un servidor del Señor, un ministro. Así no seas un ministro. Basta que sirvas al Señor, eres ministro. Dice el Señor que si tú tienes un amigo, una amiga del mundo, que no ama al Señor y lo tienes por mejor amigo, por mejor amiga, te estás ayuntando con bestia. Que el Señor no te ha mandado a que tengas amistades íntimas, a que confíes con los de afuera. Son bestias. ¿Sabe por qué el Señor le llama bestia? Porque no tienen el conocimiento del Señor. Solo las bestias, los animales, no tienen el conocimiento del Señor. Ellos no alaban al Señor, ellos no tienen alma. Por eso los que no tienen en el mundo el conocimiento del Señor, ellos no tienen alma. Cuando vienen a Cristo, ahí recién nace el alma, y el alma le busca al Señor en su angustia hasta que esté conectado con el Espíritu y dejen de angustiarse. Por eso no te ajuntes con bestias, con animales que no conocen al Señor, dice la palabra del Señor. Ahora, para crecer espiritualmente, apártate de estas bestias.
apártate de estos animales que no alaban al Señor ni sirven, porque tú eres pueblo santo al Señor. Y si tú no haces caso, ya vas a ver un día lo que te van a hacer estas bestias. Te van a traicionar, te van a dar una puñalada por la espalda, te van a hablar mal, todos tus secretos le van a decir a todo mundo, tú también por bestia, por andar confiando con otra bestia. Tienes una maldición. Dice, maldito, maldito el que se acostare. Eso se llama acostarse, confiar en estas bestias que no conocen al Señor. Ahora dice, maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo amén. Imagínate, todo el pueblo es ignorante, por eso tienen mayor castigo. Los predicadores, los pastores, los ministros, los líderes tienen castigo porque no instruyen al pueblo con su suegra. Imagínate, todas estas cosas se hacían antes y aún en este tiempo se siguen haciendo en este mundo caído. No puedes andarte acostando con nadie, con cualquiera, sí, que hable la palabra del Señor. No puedes andar desnudándole la desnudez. Hay alguien que te habló un día la palabra del Señor y andas tú hablando mal de ella, de ello. Por eso dice la palabra del Señor, maldito, maldito el que se acostare con su suegra, y diga todo el pueblo amén. Es una maldición, es una aberración delante del Señor. No desnudes a nadie, ni en palabras, ni en el juicio, ni en escritura. No avergüences a nadie, porque te va a caer una maldición grande. Y cuando te caiga, no digas, esto vino por accidente, esto es natural. Nada es natural, ni nada es por accidente. Todo juicio viene del cielo. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Todo es amén. El pueblo, por eso el pueblo pasa enfermo, por eso el pueblo no tiene trabajo, por eso el pueblo pasa calamidades, porque ignorantemente dice amén. No digas amén a todo. Por más lindo que sea un pastor, no digas amén, porque ni el ignorante que está al frente sabe. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley de este libro para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. ¿Sí ve? Lee, hermano. Mi recomendación es que tú leas para que no digas amén todo lo que dice el podrido del pastor que está al frente. Para que no digas amén y te venga maldición. Salva a tu generación, salva a tu hijo, tu mujer, tu marido. Salva a toda tu generación. No digas amén a todo, porque el predicador habla solamente lo que le conviene, no habla lo que no le conviene, no dice las palabras del Señor. Por eso termina diciendo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, seas tú o sea el predicador o sea quien sea. Ambos serán malditos si no pones en ejecútese las palabras del Señor. Y esto es una maldición, por eso todo el pueblo del Señor va camino al infierno. Todo el pueblo del Señor va camino al infierno. Todos los desleales, todos los que son malditos, todos los desgraciados van camino al infierno, que están en el culto, están en una iglesia y le alaban al Señor y no hacen conforme a las palabras del Señor, sino que hacen conforme a estas maldiciones. Van camino al infierno como tú que me estás viendo, que te has apartado del Señor y crees que leyendo la palabra en tu casa, esto hablo para el mundo entero, muchos creen que leyendo la palabra en su casa se van a salvar, pero estás hablando de tu hermano, de tu hermana, y no tienes comunión con los santos en luz, porque la comunión con los santos en luz, dice la palabra del Señor en Efesios, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mira que es muy diferente quedarse en casa y es muy diferente hablar entre nosotros, quiere decir entre la multitud, entre los que se reúnen a alabar al Señor. Ahí creces. Dios te bendiga y el Señor te dé entendimiento. Amén.